Así está Quito a esta hora, hoy es viernes 14 de octubre de 2022. Amigos, buenos días. Una vista en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora. El tráfico fluye en la capital de la República. Esta es la zona de la Plaza Argentina, desembocadura del túnel Guayasamín, zona norte de la capital. Cielo despejado, 9 grados centígrados, pero tomé precauciones porque el tráfico empieza a complicarse, sobre todo en la salida del túnel Guayasamín. Es la imagen que usted ve en la parte central de abajo. Esa es la calle que está desembocando a la avenida 6 de diciembre y luego hacia la Plaza Argentina. Así está Quito hasta ahora, toma de nuestro dron en vivo. Hola Liz. Hola Milton, amigos, muy buenos días, bienvenidos. Linda imagen panorámica de la capital que capta el dron a esta hora. Les propongo también ver cómo amanece Guayaquil. Hoy una mañana con un cielo despejado, soleado desde muy temprano. Así que vamos a tener calorcito, la temperatura 19 grados centígrados a esta hora, pero prepárese porque seguramente vamos a tener mucho calor conforme pasen las horas. Y esta imagen corresponde al norte de la ciudad, la avenida Francisco de Orellana, de gran circulación vehicular. Por ahora luce así, un tráfico bastante fluido. Ya más o menos 8 de la mañana pues será otro el panorama cuando ya comencemos a ver congestión vehicular en este punto del norte de la ciudad. Así luce Guayaquil a esta hora. Así vamos a empezar hoy este noticiero, el último de la semana más corta por el feriado de octubre. Va a estar con nosotros, Liz, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Milton, bien, gracias. Espero que tú también. Bien, muy bien, gracias. Vamos a hablar con Eustaquio Tuala, presidente de la FEINE. Él va a estar con nosotros. Ayer las mesas de diálogo tuvieron algún tropezón en la parte final. Nos va a contar qué ocurrió, pero hoy está previsto que a las 4 se firme este acuerdo de finalización de 3 meses de trabajo. Y también nos va a acompañar Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para analizar esta resolución de la Corte Constitucional que establece la vía de la enmienda para 6 de las 8 preguntas planteadas por el gobierno para la consulta popular y las otras 2 más bien sugiere una reforma parcial. Estaremos conversando con él en breve. Y justamente vamos a empezar las noticias con esta información. Como lo mencionábamos, para la pregunta 1 y la pregunta 6 de la consulta popular, la Corte Constitucional ha dicho que no cabe la enmienda constitucional y que podrían ser tramitadas al menos por reforma parcial, lo cual va a requerir que pasen por la Asamblea Nacional y posteriormente por un referéndum. Así es, 2 preguntas menos en la consulta. Esperamos una posición oficial del gobierno. Habíamos invitado a Ana Changuín, la viceministra de Gobierno, para el día de hoy. Sin embargo, la noche de ayer nos canceló. Esperaremos una posición oficial del gobierno. Hay solo una reacción. ¿Qué dicen las preguntas, Liz? Las preguntas que fueron de alguna manera vetadas por la Corte Constitucional. Es la pregunta 1. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Bueno, eso es la pregunta 1. Y la pregunta 6 dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6? Estas son las 2 preguntas que la Corte Constitucional consideró que no deben ser tratadas vía enmienda. Así es, la vía para las otras preguntas sí es la enmienda, por lo cual no tienen ningún problema para pasar directamente a un referendo o consulta popular que el gobierno la tiene que tramitar, ahora en manos del Consejo Nacional Electoral, pero el gobierno ha anunciado que podría enviar 2 preguntas adicionales. ¿Cómo va a ser? ¿Va a proceder con las 2 preguntas vetadas vía reforma parcial de la Constitución, enviando proyectos a la Asamblea Nacional? Esa es la respuesta que se espera del gobierno, que seguramente lo va a definir en los próximos días. Y eso hay que considerar, Milton, que en algún momento el gobierno, incluso Karen Siegel, que estuvo aquí en este espacio, dio a entender que ellos no irían por una vía de reforma parcial en ninguna de las preguntas, si es que eso era una de las calificaciones o pronunciamientos de la Corte Constitucional. Ahora está el análisis y veremos qué van a hacer entonces una vez que ese fue el pronunciamiento para 2 de las 8 preguntas.
7:06, vamos a cambiar de tema y otro tema importante para el país. Así es, cierra el diálogo sin ningún acuerdo en la mesa de focalización de subsidio a los combustibles como estaba previsto. Sí, ahí prevaleció el todo o nada, pese a que hubo algunos preacuerdos que se establecieron a través de la mesa técnica que se implementó en ese sentido, ¿no? Mientras que la Mesa de Empleo y Derechos Laborales no logró suscribir tampoco un acta. Ahí hubo un impasse entre el gobierno y los sectores indígenas en la tarde de ayer cuando estaba terminado el trabajo que sin embargo se extendió. Una reunión luego de que se cerraron las mesas hasta horas de la noche y va a empezar muy temprano el día de hoy. Escuchemos lo que dijeron ayer a su salida. En 2 mesas no hay acuerdos. En la mesa del tema laboral y en el tema de subsidios. Sin embargo, en este momento, conversando con otros compañeros de las organizaciones, pedimos al gobierno nacional flexibilice sobre su postura frente a los ricos. Hemos pedido para que vean nuestro espíritu democrático, que queremos resolver por esta vía, que incluso cuando tengamos que salir a las movilizaciones, sepan que lo hacemos después de agotar absolutamente todo. Por ello hemos convocado a las 8 de la mañana a mesa emergente de coordinación para mirar y poder dar salida a estas 2 mesas. El tema del tema laboral y el tema de los subsidios. Así que, presidente de la República, creo que en este momento no estamos pidiendo nada más, bajo su misma palabra. Los que tienen más, que paguen más. Y los que no tenemos, de alguna manera, traslademos esos recursos que se pueden recuperar de los sectores que sí tienen, como una política de compensación a los sectores. Por ello me preocupa, incluso ahora revisando uno por uno, hasta los desacuerdos, estamos poniendo como si fueran acuerdos. Por favor, seamos más responsables. Así que lo del día de mañana en las 2 mesas, hay avances parciales. Creo que es importante valorar aquello, ¿no es cierto? Y lo que no se ha avanzado también se diga al país. Cuando hablamos del sector camaronero e industrial, estamos hablando de entre el 9 y el 12%, es decir, una fracción pequeñísima, ¿no es cierto?, de todo el subsidio. Y está bien que tengamos que ver eso ahí, pero no es el grueso, pues el grueso está en otro lado, pues. Y hacia allá debemos nosotros apuntar para tener la mayor cantidad de beneficios. La dirigencia de la CONAIE, particularmente de la CONAIE, escúcheseme bien lo que digo, de la CONAIE, no quiso firmar el acuerdo porque ellos pretenden colocar en el acta final, que era hoy, que no hay acuerdo. Y yo les dije que no hay acuerdo. Yo les dije, perfecto, pongamos que no lo hay globalmente, pero sí hay 17 acuerdos o coincidencias o como le quieran llamar. 7:09 de la mañana y nuevamente no hubo los votos en la Asamblea Nacional para destituir y censurar a los vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado. Esta vez solo consiguieron 86 votos. Recordemos que en la primera votación tuvieron 87 votos. Necesitaban 92 para destituir a los vocales y a la expresidenta del Consejo de la Judicatura. Con esto el capítulo queda cerrado, Liz. Sí, prácticamente, Milton, es así. La interpelante, una vez que se dio este resultado, abandonó el pleno de la Asamblea. Como veíamos, algunos celebraron, entre esos la bancada del oficialismo, pero el Partido Social Cristiano ha dicho que podría impulsar un nuevo juicio, esta vez por otras causales. Así es, escuchamos lo que dijeron cuando terminó la sesión y esta intención de buscar otras causales para otro juicio, ahora sí, a todos los vocales. La Asamblea Nacional ha sido claro en que no vamos a permitir que se meta la mano, ni mucho menos se le dé paso a cualquier situación que altere o perjudique realmente la institucionalidad del propio Estado ecuatoriano. Que no se puede normalizar el tema de estar jugando con los votos, de estar buscando votos, de tratar de virar votos. El otro juicio es con todos los 8 vocales del Consejo de la Judicatura y el Partido Social Cristiano efectivamente dijo que si no era con este juicio político por la causal que había sido, habían otras causales. Bueno, son las 7 de la mañana con 7:16 recibimos a Eustaquio Toala. Él es el presidente de la FEINE, una de las 3 organizaciones del sector indígena que está en las mesas de diálogo con el gobierno. Adelantamos esta entrevista porque a las 8 tienen una reunión, digamos, no muy prevista porque ayer surgieron algunos inconvenientes al final.
Buenos días, cuéntenos qué pasó, sobre todo en la mesa de derechos laborales, porque ya sabíamos que en el tema de focalización esta mesa no se iba a cerrar con un acuerdo, es más difícil y las partes estaban de acuerdo en que no había acuerdo, pero en derechos laborales, ¿qué pasó? Buen día. Saludo, Milton, saludo a todos los televidentes en el Ecuador, en el mundo. Bueno, la verdad es que el tema ha sido álgido, ¿no? A todos los temas, en todas las mesas creo que ha habido bastante resistencia, de parte a parte podemos decir, ¿no? Pero ha habido también tiempo para cerrar las actas, cerrar los puntos, aclarando qué cosas se logra y qué cosas no se logran. Entonces el tema de derecho laboral hoy se instala a las 8 de la mañana y esperemos concluir a eso de las 2 de la tarde, porque ya a las 4 de la tarde es la reunión de cierre de todas las mesas. Esa reunión va a ser porque sí, es decir, el cierre, ustedes asisten, firman, aunque los acuerdos que pretenden esta mañana no deben. Eso hemos hecho en mayoría de las mesas. Eso ha sido el trabajo que señalamos, donde, ejemplo, en tema de seguridad y justicia, no hay respuesta de parte de gobierno. Nosotros firmamos, nuestro representante firma, pero señalando qué cosas hemos avanzado de lo que nosotros hemos planteado. Y ese documento de seguridad y justicia firmado por las partes, aunque hay algunos desacuerdos. Por supuesto, por supuesto. Por eso es que por ahí entendemos que hay 80 acuerdos, 120 acuerdos, pero la verdad, cuando hay acuerdos, también hay desacuerdos. O sea, la mayoría es los puntos que se ve el desacuerdo. Y esperamos, como nosotros habíamos dicho antes de empezar las mesas técnicas, vinimos acá a decir que la FEIN está con la voluntad de dialogar. Y creo que este día, en el cierre, lo declararemos. El diálogo es un instrumento de paz, de instrumento para poder solucionar. Yo creo que hoy no estamos llegando a la recta final. Seguimos siendo ecuatorianos, seguimos siendo las organizaciones. A nombre de la FEIN, nosotros, luego de este cierre, vamos a convocar a nuestras bases para un Congreso Nacional donde sacaremos las conclusiones, donde sacaremos también cuáles han sido los puntos álgidos que no hemos logrado, cuáles también han sido los logros, ¿no? Yo creo que eso es nuestro deber y este 90 días tampoco ha sido todo éxito. También ha habido cruces de desacuerdos, donde no hemos puesto acuerdo mutuamente tampoco. Ninguna mesas ha sido fácil. Creo que mayoría ha sido resistencia de parte a parte, pero bueno, creo que ha habido la democracia, creo que entendemos que ha habido respeto mutuamente también, ¿no? Donde ha habido respeto, creo que hemos podido dialogar. Si no hubiese habido ese respeto, yo creo que no podíamos haber realizado de cumplir este 90 días. Estamos cumpliendo con nuestras bases. Aquí estamos y tarde vamos a evaluar cuáles son los puntos de avance y cuál no ha sido el avance. Creo que mayoría va a salir los puntos de no avance. Señor Tuala, buenos días, pero ustedes reconocen evidentemente que prácticamente 9 de las 10 mesas han habido acuerdos y desacuerdos. Pero en la de focalización de subsidios, decía el gobierno a través de un comunicado la noche de ayer, que ahí ha prevalecido el todo o nada, que de parte de los movimientos indígenas prácticamente no se están reconociendo esos preacuerdos que se establecieron en la mesa técnica. ¿Por qué? Bueno, esta tarde creo que va a ser todo visible. El documento que se firme el cierre de esta tarde va a estar visible para que puedan mentir o para que puedan desmentir. O sea, nosotros no queremos adelantar aquí antes de la hora, decir que mira, en tema de subsidio, esa mesa ha sido más álgido, donde nosotros proponemos el subsidio para los transportistas comunitarios, transportistas pesqueros en la costa ecuatoriana, la gente que produce en el pequeño volumen, pero donde el Estado hemos dicho también, vea, quienes tienen más, que paguen más, pues no merecen subsidio, pero el Estado ha dicho, bueno, el tema de la fórmula, el tema de la aceptación de esta cosa, como que es algo imposible. Por tal motivo, no hemos llegado a ningún punto de acuerdo. Así es que el punto de que no hemos llegado 100% de acuerdo no significa que aquí termina ya en tema de enojo, tema de capricho. Yo creo que tenemos que velar por esa paz, por esa tranquilidad, porque este asunto de lo que estamos planteando no solamente es de este gobierno, ha sido rezagado por 40, 50 años en el Ecuador. O sea que en este punto, en este tema específicamente, sí habrán aspectos que se firmen como acuerdos y estarían dispuestos a continuar dialogando, pese a que concluyan estos 90 días establecidos en estas mesas de diálogo. Por supuesto, todas las mesas hay una rúbrica especificando qué acuerdo hay y qué desacuerdo hay. Así es que nosotros vamos a hacer cierre de esa mesa también. Es que en la acta del cierre general
donde también especificaremos en las 10 mesas cuál ha sido el punto de avance y cuál ha sido también no avance. Así que con eso yo creo que vamos a estar nosotros también vigilantes. Todos los documentos que se ha firmado de parte de acuerdo no significa que ya está realizado, que ya está hecho. Y quedaremos vigilantes. Eso significa que vamos a ir trabajando en medio de diálogo y también asistiendo a esas comisiones donde tenemos que estar verificando en tal mesas hay este acuerdo, pero ¿cuándo se va a ejecutar? Nosotros hemos dicho el tiempo corto, tiempo mediano, tiempo largo, hasta máximo un año. Creo que en eso debemos ya ver algunos resultados de lo que hemos firmado, el tema del acuerdo. Pero en este tema, señor Toala, el gobierno ha puntualizado que concluyen estos 90 días de diálogos con los movimientos indígenas, pero el tema de focalización del subsidio, ellos proponen ampliarlo a otros sectores, continuar ese debate de aquí en adelante, pero ya no específicamente solo con las organizaciones indígenas, sino incluir ya otros sectores. Por supuesto, tiene que ser así, ¿no? Porque en el Ecuador no solamente estamos los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, aquí tiene que abrir el abanico para todos los actores sociales, transportistas, comerciantes. Yo creo que de una u otra manera todos somos afectados. En este caso, creo que si el gobierno está pensando de esa manera, me parece importante, ¿no? Y si el gobierno convoca a las organizaciones indígenas, ahí estaremos presentes para seguir aportando, para seguir también proponiendo el tema del subsidio, a quién beneficia, a quién no beneficia. Bueno, ¿qué pasó ayer con el tema de la mesa de derechos laborales? ¿Por qué salió el ministro de Trabajo contrariado, diciendo que no se quiere reconocer que hay 17 puntos de entendimiento, 17 acuerdos, que globalmente a lo mejor no? ¿Cuál es el punto que a ustedes les hace dudar, que les hizo dudar ayer que no se firmó ese acuerdo? A ver, nosotros partimos desde que el Ministerio Laboral, o hablemos desde el gobierno, que debe haber implementación de empleos. O sea, creo que la oferta del actual gobierno fue dotar más de empleo, ¿verdad? Crear más empleo. El presidente dice que se han creado 300.000 empleos en 16 meses. Bueno, hay que verle, ¿no? ¿Dónde se ha realizado? ¿Quiénes son los que beneficiaron con ese 300.000 empleo? Yo creo que no solo vivimos 300.000 en el Ecuador desempleados, hay que ver el volumen. Hay 5 millones, pero ¿qué les hizo a ustedes? ¿Cuál fue el punto de quiebre que no permitió cerrar este acuerdo? A ver, donde planteamos que haya más dotación de empleo y donde el Estado como que está diciendo no hay más partidas, no hay cómo más buscar el mercado laboral. Es donde ha habido cruces de palabra, pero eso yo creo que hoy en tema de la reinstalación vamos a rectificar, vamos a proponer. Yo creo que enojando uno sale por una puerta, por otra la puerta, o sea, no creo que es correcto, ¿no? O sea, tenemos que cerrar la mesa, el ministro tiene que dar el finiquito, cerrar y aclarar por qué no estamos de acuerdo con tal punto. ¿Fue el ministro el que no quiso? Yo creo que todos estábamos ahí, ¿no? Todos estaban ahí, nuestra comisión estaba ahí, o sea, no vamos a culpar a nadie. Yo creo que eso pasó anoche, pero aquí estamos para hoy al reinstalar nuestra comisión y ya está listo para tal mesa. Y usted dice, señor Toala, de aquí en adelante también van a estar vigilantes de los cumplimientos. El haberse sentado semana a semana durante 90 días con el gobierno, ¿generó la confianza y la tranquilidad de ese cumplimiento? Se lo pregunto porque algunos de sus compañeros han utilizado estos días la frase, veremos si cumplen. ¿Por qué tienen la duda? Es que eso ha pasado. Muchas veces en el documento escribimos, pero no buscamos para ejecutar. Eso sí ha pasado ya con los anteriores ejecutivos. Por tal motivo, por eso yo siempre digo, no es avance. Mientras no vemos la efectividad de la ejecución, siempre será en el documento. Eso no significa que estamos avanzando, ¿no? Ejemplo, en mes de junio nosotros hicimos la voz de protesta por tema del alza del costo del combustible, el alto costo de la vida, el tema de los productos de la primera necesidad, como que estaba subiendo cada día. Creo que a partir de eso como que ha dicho, bueno, aquí esperemos un rato. Entonces, nosotros tenemos bastante duda, digamos, ¿no? Con lo que en otros puntos, en anteriores gobiernos, donde ha prometido un día y no ha cumplido. Ejemplo, ¿qué pasó con la paralización de 2019? Donde dijo, vea, eliminado el decreto tal, y después tuvo que aprovechar la pandemia y subir exageradamente el tema de combustible. Eso es lo que trajo el producto en el junio de 2022 para hacer nuevamente la voz de protesta. Yo creo que esperemos, nosotros como pueblos indígenas, como la FEINE, estaremos a la expectativa de este 90 días que valoren. 90 días ha sido para las organizaciones
el sacrificio económico, el sacrificio de nuestros técnicos, porque nuestros técnicos tampoco tienen sus honorarios del Estado, de por nadie. Creo que aquí hemos financiado propiamente y este tipo de inversiones de cada organización tiene que ser valorado, tiene que cumplir lo que se ha dicho en el documento, lo que se ha firmado, el tema de avances tiene que cumplir en el tiempo oportuno. Ahora, se logró establecer un mecanismo que es dar paso a este diálogo. Aquí hay la palabra de por medio, con firmas de por medio que establecen ya un compromiso de lado y lado. Y del lado de ustedes, con esto de aquí desaparece ese fantasma de movilizaciones una vez que sí hay acuerdos en prácticamente todos los temas. Bueno, para que apague totalmente en el Ecuador tema de la movilización, hay que eliminar, hay que reducir tema de la pobreza, el tema de la desigualdad. Hacia allá tenemos que pensar, no solamente pensar que vea aquí vamos a ya nunca hacer la protesta, las organizaciones nacionales o las organizaciones indígenas ya hasta aquí llegaron por lo que hay ya acuerdos. No, yo creo que por lo menos no por esto. No, por supuesto, porque hay muchísimos temas, porque claro, en el momento que inauguramos la mesa técnica, yo la verdad le dije, no creo que vamos a solucionar ni en 90 días, porque son deudas grandes, pero tampoco... ¿Pero usted cree que se solucionó más de lo que se esperó? Bueno, no significa grandes cosas aquí, ¿no? Pero 180 acuerdos con 25 desacuerdos, suena importante. Bueno, puede estar en el documento. Esta tarde lo vamos a evaluar. A ver, ¿cuándo cumple y cuándo no cumple? Perfecto. Por supuesto. Así es que no nos vamos a enojar y creo que el trabajo de todos nuestros técnicos de las tres organizaciones es bastante aplaudible porque han hecho sacrificio. A veces desayunaron, a veces no almorzaron, a veces no merendaron. Pero eso significa que aquí hay un recurso importante que desde las organizaciones hemos invertido por bien del país y buscando también solucionar por las familias más empobrecidas en el Ecuador. Gracias. Eustaquio Tuala, presidente de la FEINE. Entonces, a las 8 retoman el último esfuerzo para sellar más acuerdos y llegar a las 4 a la firma. Vamos a la pausa. Regresamos. Y antes... Precisamente como a las 8 de la mañana se retoma esta reunión de la conferencia episcopal, queremos darle paso a Paul Cuello, que se encuentra allá, y para que nos cuente cuál es el ambiente. Paul, buen día. Gracias, Lida. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hoy finalizan estas mesas de diálogos después de más de 90 días de debate. Nosotros nos encontramos acá en los exteriores de la conferencia episcopal. Como pueden observar en imágenes, pues el ambiente acá en los exteriores luce totalmente tranquilo. No ha ingresado absolutamente nadie. Esperamos nosotros que a las 8 que inicia justamente arriben hasta acá autoridades de gobierno, también dirigentes indígenas. Inicia de lo que entendemos a las 8, termina a las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde se reúne los dirigentes indígenas para analizar los acuerdos a los que han llegado, se han logrado también, y pues a las 4 de la tarde se firma esta acta de suscripción final. Nosotros estaremos aquí pendientes, como les indicamos, hasta el momento luce tranquilo acá los exteriores de la conferencia episcopal. Estamos a la espera de las autoridades de gobierno y también de las dirigentes indígenas y les contaremos más detalles en nuestras próximas emisiones. Regreso a estudios, Liz Milton, ustedes como más amigos. Bienvenida a Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Doctor, buenos días. La Corte finalmente se pronuncia sobre esta propuesta de preguntas para la consulta popular y dice 6 van por enmienda y 2 por reforma parcial. Sobre estas 2 preguntas, que son la 1 y 6, ¿se preveía quizás ese pronunciamiento de la Corte considerando que anteriormente ya hubo algún pronunciamiento similar? ¿O es de sorprenderse o no? Buenos días, doña Liz. Un placer estar con usted, con don Milton, con todos los amigos de Teleamazonas. A ver, todo fallo de esta naturaleza generará discusiones y controversias, y ciertamente hay cosas que llaman la atención. Lo primero que le debo decir, doña Liz, es que el presidente de la República la ha sacado barata con el dictamen. ¿Por qué? Porque han dejado pasar preguntas que parecería inicialmente que la Corte iba a ser más rigurosa. Por ejemplo, cuando usted observa propuestas de enmienda constitucional presentadas por ciudadanos, la Corte es muy rigurosa, por ejemplo, con el tema de restricción de derechos. Si no, pregúntele al Comité de Nacionalidad Democrática, Hernán Pérez Duz, Pablo Dávila, lo que le pasó con su proyecto, que no era de enmienda, era de reforma parcial, y le dejaron en el camino un montón de cosas diciendo esto, aumentar la edad de los legisladores es restrictivo, esto es restrictivo. Ahí sí, la Corte muy rigurosa. Pero el presidente de la República ha sido, y el presidente de la República se tiene que congratular por eso, bastante suave. Lo de la pregunta 1, Fuerzas Armadas, era ya una cosa que uno entendía que esa no iba a pasar, por cómo la Corte ha tratado todos los temas de Fuerzas Armadas.
absolutamente reactiva con los temas Fuerzas Armadas. A pesar de que yo creo que la pregunta 1 no correspondía, en todo caso. La pregunta 2, extradición, se la dejó pasar. Pero si vamos a la pregunta 6, creo que ahí se produce el fenómeno del error que está cometiendo la actual Corte Constitucional hace harto rato ya, de creer que en las propuestas de enmienda tiene que hacer 2 dictámenes. Tradicionalmente se hacía, y como corresponde, solo un dictamen de vía y contenido de una sola vez. ¿Por qué le digo eso? Porque la pregunta 6 tenía un problema de redacción. Tenía 2 cuestionamientos en una pregunta. Y de hecho la Corte lo hace así, le divide la pregunta. Pues, ¿qué hace? Primero, este tema de trasladar las competencias de nominación del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Y la segunda parte, que no aparece en la introducción de la pregunta, pero sí en los anexos, era transformar al Consejo de Participación Ciudadana de un órgano de carácter electivo a un órgano designado. ¿Y qué hace la Corte? Sorpresa, yo también me sorprendí, porque dije, lo uno tal vez la Corte no le deja pasar y lo otro sí, el tema de la potestad nominadora. La Corte, ¿qué dice? No te dejo pasar lo de la potestad nominadora porque le estoy dando primacía al presidente de la República en el caso de que no se presenten las nominaciones para cada cargo. En cambio, cuando le transformo al Consejo de Participación Ciudadana de un órgano electivo, como es ahora, a un órgano designado, la Corte no observa la restricción del derecho de sufragio, sino que dice, eso no viola ningún derecho fundamental, no restringe nada, no altera la estructura. Entonces, ¿qué te está diciendo la Corte? Que esa parte pudo haber pasado. Es decir, si la Corte cumplía su trabajo de dictaminar vía y contenido de una vez, hubiese dicho, de la pregunta 6, no pasa el traspaso de la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea, pero sí pasa el tema de que el Consejo de Participación ya no lo elijamos, sino que sea un órgano designado. Pero es que ahí lo que la Corte Constitucional prácticamente ha dicho es que no, más bien no ve problema en que se traspase a la Asamblea el que designen y seleccionen los funcionarios de control, pero ve un rol preponderante del Ejecutivo más bien en los mecanismos de selección. Ahí es donde dice la función ejecutiva va a tener mucha injerencia. Exactamente, por eso no le pasa el tema del traspaso de la potestad nominadora. Y es harto curioso, porque si usted observa, por ejemplo, la pregunta 2, extradición, ¿qué dice la Corte? Yo no me puedo pronunciar sobre los efectos que podría tener la extradición respecto de una eventual restricción de los derechos de extradición. Usted sabe que hoy día está prohibida la extradición en todos los casos. En ese caso dicen, vea, yo no podría decirle ahora de que permitir la extradición en estos casos de crimen organizado, etcétera, etcétera, se podría restringir un derecho. Pero en el caso de la pregunta 6 sí lo hace. Pues en el caso de la pregunta 6 sí me dice que el efecto de la pregunta en el evento de que no se presenten las ternas o las propuestas por parte de los demás órganos del Poder Público le daría primacía al presidente de la República. Es un fallo bastante extraño en esa parte. Doctor, de la pregunta 6 es salvable? Bueno, pero es que ya le digo, como la Corte ha dicho que la pregunta 6 va toda a reforma parcial, por lo menos dice, y no se da cuenta de lo que primero me ha dicho. La una parte de la pregunta 6 puede ir por enmienda. Porque si la Corte hubiese dicho... Por eso le digo, esa parte que puede ir por enmienda puede ser reescrita por el gobierno y vuelta a enviar. Si es que hubiese hecho la Corte el dictamen de una vez, como lo hacía hasta la Corte Cervecera, hacía eso. Hasta la Corte Cervecera te decía, ¿procede la vía de la enmienda, sí o no? Y si procede, ¿está bien hecha la pregunta, sí o no? Si hubiese hecho eso la Corte, que no entiendo por qué no lo hace, no entiendo la razón de hacer 2 dictámenes en el caso de enmienda. En los de reforma parcial es distinto, porque en la reforma parcial usted no sabe si le van a aprobar o no el proyecto. Entonces ahí tiene que ser primero el dictamen de vía y luego, si es que la Asamblea le aprueba, hacer el dictamen de contenido de las preguntas que irían al eventual referendo. Pero en este caso no, como es referendo directo tendría que haber hecho las 2 cosas a la vez. Si la Corte hubiese hecho eso, en la resolución no hubiese aparecido pregunta 6, reforma parcial. Lo que le hubiesen dicho es, de la pregunta 6, la parte relacionada con el traspaso de la potestad nominadora tiene que ir a reforma parcial. En cambio, la parte relativa a que el Consejo de Participación sea un órgano nominado, esa sí puede ir directamente al referendo constitucional. Pero como no lo hace y te dice que toda la pregunta 6 no la califica, porque debe ir a reforma parcial, el presidente de la República solo tiene una solución a esto, que además no es solución. Porque ya sabemos que el presidente de la República tiene como 20 votos, pues si es que los tiene en la Asamblea. Entonces, claro, usted requiere mayoría absoluta para que le apruebe una reforma parcial y eso el presidente de la República
no lo tiene. O sea, se queda con 6 preguntas del gobierno. Se queda con 6 preguntas. Ahora, a ver, ojo, era tan importante la pregunta de Fuerzas Armadas, porque la gente se puede imaginar, porque la gente también puede estar creyendo, de que con la pregunta de Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas iban a estar permanentemente ejerciendo estas facultades complementarias, al estilo de la reforma del 2011 de la Ley de la Defensa Nacional. No, no era así. Lo que pasa es que es otra cosa que la Corte debió haber hecho de una vez. Hay preguntas que están más formuladas porque te hacen entender una cosa, pero cuando ves los anexos es otra cosa. ¿Qué se requiere según la pregunta 1, si es que hubiese pasado, para la intervención de Fuerzas Armadas? Primero, un pedido de la Policía Nacional y segundo, un decreto del presidente de la República estableciendo la intervención excepcional, sin estado de excepción, que por eso no le califican la pregunta, sin estado de excepción, para combatir exclusivamente el crimen organizado. Es decir, no es que usted iba a ver a las Fuerzas Armadas como complementaria para muchas cosas de la Policía Nacional, como ocurrió con la inconstitucional reforma a la Ley de Defensa Nacional, que fue declarada inconstitucional el año 2021. Pues por eso no decía, difícil que te pasen esa primera pregunta. Y la pregunta 6, relativa a esto de la potestad nominadora, que nos hemos quedado en el camino, porque si uno también revisa el dictamen 2019 respecto del Comité de Institucionalidad Democrática, la Corte se había dicho pues, que el traspaso de potestades de una organización a la otra no es materia de reforma parcial, sino de enmienda. Es decir, usted sí la podía hacer. Son cosas que uno no entiende. Por esa razón, por ejemplo, es el voto de Enrique Herrería y Carmen Corral respecto de la pregunta 6. Yo parcialmente coincidiría, no respecto de la 1. Y en cambio otros miembros de la Corte yo pensaba que iban a haber más votos concurrentes y votos salvados. Leí el voto concurrente de Joel Escudero. Yo coincido en este caso con Escudero respecto de extradición y, por ejemplo, una cosa que la Corte sorprendentemente no observa, porque incluso hay gente que dice que hace derecho electoral, ¿no? El tema de cómo se tergiversa la representación en 10 provincias del país. Hay 4 provincias que le bajan la representación de 3 asambleístas a 1. Es decir, si usted vive en Carchi o en Cañar, resulta que de pasar a elegir 3, lo cual hace que cuando usted vota en una elección para asambleístas, si usted no queda en el primer lugar, algo ha de sacar, pues algo raspa, pues de eso se trata las elecciones de asamblea. Pero resulta que en esas provincias solo ganará 1 y el resto son todos perdedores. Es decir, transformamos una elección pluripersonal en una uninominal. No sé por qué la Corte en ese caso no hace el análisis. Y por último, si queremos igualar el voto, porque los pichinchanos, los manavitas, los guayasenses no pierden tanta representación. Pichincha de 16 a 13, Guayas de 18 a 16, Manaví de 9 a 7. Entonces es poco lo que se pierde y usted tiene una amplia posibilidad de que si no está con la primera mayoría, sus asambleístas, sus candidatos sí puedan llegar a la Asamblea Nacional. Es decir, ahí sí usted sí tiene representación proporcional de minorías. Y resulta que en esas provincias donde bajamos de 2 a 1 o de 3 a 1, representación proporcional de minorías no tiene. Y ese análisis, en el caso de la Corte, no existió. Yo en eso coincido con el voto de... Pero usted empezaba esta entrevista diciendo... Como todo fallo en esta cuestión, discutible. Usted empezaba esta entrevista diciendo que el gobierno se lo ha llevado barata, ¿no? Con la resolución de la Corte Constitucional, sí, claro. Pero para muchos, las 2 preguntas que quedan fuera de la vía de la enmienda son del corazón de esta consulta, y no solamente en los cambios, por ejemplo, para combatir esa inseguridad, decía el gobierno, sino incluso para el arrastre de sumar los votos necesarios, los adeptos, ¿no? El que la ciudadanía quizás respalde esa consulta. Independientemente de que me guste o me desagrade la vía por la que va, ¿el tema de extradición no era uno de los temas importantes que señalaba el presidente de la República o nos vamos a sacar el cuerpito, presidente, las otra vez? ¿Ya? Porque usted me está diciendo que con la extradición podemos solucionar temas de delincuencia organizada y todo este tipo de cuestiones. Nos quedamos con los delincuentes que delinquen en Ecuador. Le mandamos a los delincuentes que delinquen en otro país. El tema colombiano se solucionó de otra forma, no solamente con la extradición de colombianos en el artículo 91. Además, enmienda blanda, yo estoy de acuerdo. Los ecuatorianos deberíamos ser siempre y en todos los casos extraditables. ¿Por qué si yo cometo un asesinato en Alemania y vengo al Ecuador no me puedo extraditar porque eso no es crimen organizado? Pero bueno, son ideas del presidente de la República. Pero, por ejemplo, es una pregunta que para él era importante. El tema de Fuerzas Armadas es una pregunta harto limitada. Porque tampoco es que no puede hacer nada pues, respecto al crimen organizado. Para eso debe fortalecer a la Policía Nacional y no desviar de sus funciones a las Fuerzas Armadas. Yo espero que el día de mañana
Porque además, como en el Ecuador el político adivina y nosotros los ciudadanos tenemos bolita de oro, bolita de cristal, sabemos que nunca va a haber un conflicto internacional con tanques del año 70, con aviones Super Tucano, con eso lo arreglamos todo. Ojalá que los barcos que nos vendió Chile hace 15 años todavía funcionen. La pregunta es, ¿qué viene ahora? Claro, te llega... La pregunta es qué viene ahora, ¿no? Porque bueno, el gobierno anticipó que si el dictamen iba por reforma parcial, ellos no analizarían esa opción porque quizás saben lo que les espera al enfrentar a la Asamblea Nacional en estos temas, sí, ¿no? ¿Qué opciones tiene entonces el gobierno? ¿Qué pudiera hacer en base a esas dos opción uno, hacer lo que hace generalmente el presidente de la República y el gobierno, mirar para otra parte, hacerse la víctima y decir, como no me han pasado estas dos preguntas, entonces no presento nada. A ver, ¿no me decía que era importante el tema de los movimientos y partidos políticos? A pesar de que eso ya está legislado el año 2020. ¿No era importantísimo? ¿No es importantísimo disminuir el número de asambleístas? ¿No es importantazo? Además, hubo una contradicción presidencial de las tantas, ¿no? Me dice que la asamblea es una porquería y por lo tanto hay que disminuir el número de asambleístas, pero le quería pasar la potestad nominadora. La Corte te ha salvado los muebles, jefe del Estado. El tema de la extradición no es un tema importante, o me está presentando tonterías para faltan dos preguntas que ha anunciado que puede presentarse, por ejemplo, la elección de asambleístas en segunda vuelta. Ojo, podría hacerlo si es que no se tratan de modificaciones constitucionales. Porque usted no puede tramitar un proyecto de reforma constitucional cuando está en trámite otro. Pero ojo, el tema de elección de asambleístas en primera o segunda vuelta no está en la Constitución, está en la ley. De hecho, originalmente la ley electoral del 2009, la ley correísta, establecía elecciones de asambleístas en segunda vuelta. Pero se hizo la reforma 2011, entonces las elecciones 2012 seguimos eligiendo en primera vuelta. Eso podría ser, pero ahí tendrá, no sé si se habrá leído la ley electoral, los amigos de la Presidencia de la República, pero para que usted presente mediante consulta popular una reforma a la ley, el proyecto tiene que ser presentado a la Asamblea y negado o no tramitado. ¿Ha ocurrido eso, presidente Lasso? Porque la Corte lo que ha señalado en su jurisprudencia tradicionalmente es, solo puede presentar una reforma legal sin trámite legislativo previo, negativa, expresa o tácita, solo si es que va anclado a una modificación constitucional que en este caso no habría ocurrido. Aunque también uno puede utilizar el dictamen 2017 de la Corte Cervecera, el que se olvidó de sus propios precedentes y le dejó pasar el tema de los paraísos fiscales, fue directo. Dos cositas para finalizar y de otro tema, si me permite, doctor. Vio que ayer finalmente no hubo los votos para cesar a la Corte, al Consejo de la Judicatura. Bueno, primero, he visto que hay un gran escándalo por una reunión donde se ha sonrojado mi amigo Esteban Torres, don Iván Saquicela, no sé si Iván Saquicela, perdón, el presidente Virgilio Saquicela, perdón. Pero aquí lo importante no es que se reúnan. Dicen lo que eso les ha salvado. Es que lo nieguen. Sí, claro. Lo estaban negando. A ver, si usted me dice, usted se ha reunido con Milton Pérez, sí me he reunido con Milton Pérez. Ahora si me dice, usted se ha reunido con Milton Pérez, yo empiezo a ponerme nervioso. Claro, y ahí la toma entrando a mi casa. Porque me has cogido en roja, pues, o sea, algo pasó. ¿Y por qué lo ata con la destitución de los...? Yo lo que saludo de Esteban Torres particularmente de haberse puesto nervioso es que por lo menos no tiene la cara tan dura, de concreto, de que te hayan pescado hablando con un juez diciéndole que eres mandadero del presidente de la República y que haga el favor de dictar fallo favorable a favor de la señora Yori. Si esa gente, Murillo, Barreno, no se sonrojan, por eso yo saludo que Esteban Torres sí se sonroje. Porque uno dice, en primer lugar, cuando usted ve esos videos sobre que se han reunido en la casa de no sé quién, lo único que prueba eso es una reunión, no sobre qué fue la reunión. A los otros le prueban la reunión y sobre qué fue la reunión. Pero claro, ni se inmuta. El problema no es que se reúnan otra vez, el problema es que no lo acepten. Exactamente. Y que cuando sale el video digan... te hace dudar. Sí. ¿A qué? Porque por último vaya y diga, sí, nos reunimos porque... Yo supongo que el presidente de la Nacional, Iván Saquicela, no les debe tener ninguna buena voluntad a unos señores que le suspendieron irregularmente del ejercicio del cargo. ¿Cree que se reunieron para eso? Bueno, pero yo puedo entender cualquier cosa. Pueden haberse reunido a hablar de fútbol, de política, claro, que es absolutamente legítimo, incluso de estos. Ahora, si tú te reúnes a hablar sobre la destitución eventual de los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿cuál de los tres personajes tenía la definición de por mí mismo yo decido eso? Es lo mismo que ir a decirle a un juez vaya de otro modo, porque ese juez sí tiene la decisión. Entonces, yo entiendo, a veces la gente se pone nerviosa porque no es que estabas haciendo algo malo, sino que te pones a pensar
pasa, ¿no? Generalmente en el género masculino, en el sexo masculino. Eso de, te vi con no sé quién y el individuo comienza a colorearse porque antes de pensar en lo que realmente hizo, en lo que está pensando es lo que el otro se está imaginando. Pues. ¿Ya? Son cosas que pasan, pero lo único que está probado es que hubo una reunión. No debió haberse coloreado. Ahora, otra cosa es sobre qué te estás reuniendo y qué estás conversando y si incluso esa conversación puede tener algún efecto práctico. Por ejemplo, para destituirles a los miembros del Consejo de la Judicatura son 92 votos, no 2. Pues. Tenemos que terminar, pero usted no cree que si es que ni siquiera quisieron aceptar que se reunieron, habiendo las imágenes, van a contar para qué fue. Tonterías. ¿Ya? Sí. Pero debes haber estado conversando sobre esto, me imagino. Por el nerviosismo me imagino que el tema era este, pues no ha de haber sido. ¿Qué otro tema? Puede haber sido. El fútbol. Entonces uno no, pero de que el uno es del Aucas y que el otro es del Barcelona y la aventó al final, podía haber sido eso, no creo. Tiene que haber sido un tema medio así complicadón como para que te pongas nervioso, o tal vez pasó que antes de decirnos por qué se han reunido, se puso nervioso por decir qué se estarán imaginando. O sea, me encontraron en curva, me pasé la roja. Pero ojo, también eso hay que decirlo. Las irregularidades del Consejo de la Judicatura las vamos a seguir aguantando, esa reunioncita, esos audios, eso es causal de juicio político, pues. Y sí debería haber. Eso dice porque el que tampoco se sonroja es el otro al que le entrevistan, al que dice que le han pedido plata y cargos, unos asambleístas coimeros y ladrones, como él los denominó, y luego te dice con la sangre absolutamente fría que no le constaba y que es una cosa menor. Y no me pregunte esas cosas, don Milton, porque usted es un insidioso. No vaya a ser que por aquí esté el Alonso. El Alonso, me despierto ya. Gracias. 7:58, bueno, nos queda tiempo solo para despedirnos. Sí, con nosotros será hasta el lunes en este espacio, pero ya vienen las noticias de la comunidad. Buen fin de semana. Día.